Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En esta edición especial vamos a escuchar la lectura casera de los libros del Informe Final de la Comisión de la Verdad, un ejercicio de divulgación social de contenido. Cada episodio contiene un capítulo que será de su interés y podrá escucharlo en orden aleatorio. Hola a todos y todas. En esta edición especial de Encuentros de Diseño queremos apoyar a una iniciativa ciudadana de lectura casera del Informe de la Comisión de la Verdad. En este episodio escucharemos a Rita Astrid Rodríguez Mendoza, docente e investigadora en español, literatura y artes, en pedagogía e historia de la educación en Colombia y América Latina, curadora e historiadora del arte y ensayista. Esperamos que sigan con esta lectura y la compartan con el mundo. Escuchemos. Hay futuro si hay verdad. Informe final, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. No matarás, relato histórico del conflicto armado. No matarás, el primer mandamiento de la democracia colombiana. La búsqueda de la democracia y la guerra sucia 1978-1990. 28. Cría cuervos. En 1986, el presidente Barco anunció que usaría la extradición en su lucha contra el narcotráfico. Algunos narcotraficantes crearon el grupo Los Extraditables para iniciar una lucha abierta contra el Estado mediante el terrorismo. Sin embargo, Pablo Escobar también se enfrentó al cartel de Cali y los capos de la droga del país tuvieron que ponerse de un lado o de otro. Además, había una guerra interna en la mafia. Si 1988 había sido el año de la guerra sucia, 1989 se convirtió en el año de la guerra de Escobar contra el establecimiento y el Estado. En este mismo periodo, el cartel de Medellín asesinó al gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, el 4 de julio. Al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Valencia, el 16 de agosto. Al comandante de la Policía de Antioquia, coronel Valdemar Franklin Quintero, el 18 de agosto. Y al candidato presidencial Luis Carlos Galán el 18 de agosto. Igualmente, el cartel detonó bombas en la sede principal del periódico El Espectador en Bogotá el 2 de septiembre, en el diario Vanguardia Liberal en Bucaramanga el 17 de octubre, en un avión comercial de Avianca el 27 de noviembre y en el edificio del DAS el 6 de diciembre. La autoría de estos ataques y varios más ocurridos ese año fue reconocida por los extraditables. En una carta publicada el 23 de agosto de 1989, declararon una guerra total en contra del gobierno y la oligarquía industrial y política, también de los periodistas que los habían atacado y ultrajado, los jueces que han vendido al gobierno, los magistrados extraditadores, los presidentes de gremios y todos los que los habían perseguido y atacado. A los pocos días, el presidente Virgilio Betancur respondió en una alocución televisada haciendo un llamado a la guerra. Abro comillas. Colombia, óigase bien, está en guerra. Esto no es una simple expresión retórica. El país está en guerra contra los narcotraficantes y los terroristas. Ni el gobierno ni el país reposarán hasta no haber ganado esta guerra. Cierro comillas. Consciente de lo que esa declaración significaba para los colombianos, agregó, abro comillas, que quienes han declarado la guerra a Colombia sepan que el pueblo colombiano ha asumido el desafío, que sepan que no retrocederemos ante ningún peligro, que estamos preparados para soportar más tristeza. Cierro comillas. Después del asesinato de Galán y el atentado contra el avión de Avianca, el gobierno de George Bush
priorizó los ataques directos a los jefes narcotraficantes e intensificó la financiación, que pasó de ser de menos de $300 millones a comienzo de 1989 a superar los 700 millones en 1991, sin contar el despliegue de unidades de espionaje en Colombia. El llamado a la guerra implicaba también un cambio de enfoque, pues el narcotráfico ya no sería entendido como un problema de delincuencia común, sino de seguridad nacional. La Policía Nacional, que ya venía en un proceso de transformación ante el aumento de la violencia en la década de los 80, tuvo entonces que adoptar las funciones de la lucha contra la mafia, además de la convivencia y seguridad ciudadana. Este vuelco hacia la guerra contra el narcotráfico cambió a la policía. Aumentó sus capacidades militares al tiempo que también crecían sus víctimas. Entre 1989 y 1990 fueron asesinados solo en Medellín más de 500 policías por gatilleros a los que Pablo Escobar les pagaba cerca de $600 por muerto. También se disparó la corrupción y las alianzas entre policías y carteles. En ese contexto, el presidente Barco creó el Grupo Élite en el segundo semestre de 1989, una unidad especial de la policía con autonomía operacional y financiera, conocida popularmente como Los Rojos y que más adelante se llamaría el Bloque de Búsqueda, al mando del coronel Hugo Martínez Poveda, con sede en la Escuela de Policía Carlos Holguín en Medellín. Este grupo tenía el objetivo de someter a Pablo Escobar y a Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, cabezas del Cártel de Medellín. Al grupo élite lo apoyaron servicios secretos y fuerzas de seguridad estadounidenses como la DEA, la CIA y la Unidad de Localización de Personas, Central Spike, la Fuerza Delta, Comando Élite de Estados Unidos, y la Marina acompañaron operaciones especiales. El acompañamiento más cercano lo hicieron, sin embargo, los integrantes de la DEA, como contó un antiguo integrante del grupo élite a la Comisión de la Verdad. Abro comillas. La CIA eran unos aliados en el sentido de la información que ellos podían recepcionar a través de sus agentes secretos en Medellín, mientras la DEA sí tenía gente dentro del bloque de búsqueda. Tenía su gente en la base en la escuela Carlos Holguín, hacían sus pruebas e inclusive daban entrenamiento sobre tiro de combate y toda la instrucción sobre el manejo de elementos técnicos para poder triangular. Nos veíamos normalmente en todas las instalaciones, cierro comillas. Para evitar problemas de corrupción, el grupo élite estaba conformado por oficiales de confianza que habían sido en su mayoría entrenados en Estados Unidos o en otros países. Desde que comenzaron sus operaciones, notaron que la corrupción estaba extendida en la institución, como recuerda un exmiembro de esta unidad. Abro comillas. Antes de iniciar las operaciones en Medellín, nosotros detectamos que existía un señor del maletín negro y esa misma modalidad también la aplicaron el cartel de Cali. Le tenían un sueldo al personal uniformado. Lo que más pudimos detectar fue en la policía. A un policía era $1.000.000. A un oficial eran 2 millones. Del grado de subteniente a capitán eran 3 millones. De capitán a mayor eran 5 millones. Y ya en los mandos llegaba hasta los 15 millones. Ese señor del maletín negro pasaba por las estaciones de policía, por los cuarteles del ejército y avisaba que ya estaba lista la plata, cierro comillas. De acuerdo con el exministro de Defensa Rafael Pardo, los narcotraficantes lograron posicionar el debate de la no extradición bajo la falsa premisa de que la violencia era producto de la aplicación del tratado de extradición, cuando la realidad era que, salvo algunas excepciones, este no había sido aplicado desde 1986, cuando la Corte Suprema lo declaró inexequible.
Lo que los narcotraficantes reclamaban con estos ataques era un lugar dentro de la estructura económica y del poder político, que se les reconociera como una nueva clase social emergente acaudalada y que para entonces se conocía con el eufemismo de los mágicos. A principios de 1989, el DAS y la policía tenían de nuevo en sus manos información de inteligencia que demostraba la relación del cartel de Medellín con altos mandos militares, altos funcionarios del gobierno y políticos. César Gaviria, entonces ministro de Gobierno, y Miguel Maza Márquez, director del DAS, formularon ante el Congreso una nueva denuncia mostrando el entramado de complicidades que había detrás de la guerra sucia de los paramilitares, a la que ya no le encajaba la mascarada antisubversiva, pues estaba claro que era una guerra que desestabilizaba lo que quedaba de democracia. Abro comillas. El ejército se ha mostrado más bien reacio a llevar a cabo la profunda purga que, según las investigaciones del DAS y de la Procuraduría, sería necesaria para romper los lazos que, en algunas regiones, unen a militares y a paramilitares, cierro comillas, decía la revista Semana en aquel entonces. El editorial concluía lo siguiente, abro comillas. Durante el gobierno de Betancur, la tensión entre los militares y el presidente se dio porque el proceso de paz los maniató para actuar. La tensión que se da ahora es por todo lo contrario. Barco considera que, a pesar de que les ha dejado las manos libres, actúan como si estuvieran maniatados, cierro comillas. En abril de ese 1989, el presidente Virgilio Barco por fin prohibió las autodefensas que habían sido promovidas desde 1965 y que tenían al país bañado en sangre. Al mismo tiempo, se embarcaba en la búsqueda de la paz con las guerrillas, lo que necesariamente pasaba por ampliar los espacios de participación política y democracia. Esa democratización que la extrema derecha intentaba frenar a sangre y fuego. Pero la prohibición de una ley no fue suficiente. En agosto, los paramilitares del Magdalena Medio asesinaron al que se perfilaba como futuro presidente de Colombia, Luis Carlos Galán Sarmiento. Entonces, Gonzalo Rodríguez Gacha se convirtió en el principal objetivo del gobierno. En diciembre de ese año murió en un enfrentamiento con la policía. Lo había vendido el cartel de Cali, que había infiltrado a uno de sus hombres, conocido como el Navegante, en su círculo cercano en Toulouse, Sucre, donde se escondía. Gonzalo Rodríguez Gacha era el financiador principal de las autodefensas de Puerto Boyacá y la conexión de estas con el cartel de Medellín. Luego de la muerte del mexicano, Escobar amenazó a los líderes de esta agrupación, Henry Pérez y Samón Izaza, para que se unieran a una guerra contra el Estado. Pero estos no cedieron porque la consideraban contraria a su guerra antisubversiva. Tampoco estaban dispuestos a pelear una guerra ajena, menos ahora que el Estado los estaba persiguiendo tras encontrar que miembros de la organización habían participado en el asesinato de Luis Carlos Galán. Lectura casera hecha por Rita Astrid Rodríguez Mendoza. Acabamos de escuchar la lectura del informe de la Comisión de la Verdad, una entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueve el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuye a asentar las bases para la no repetición mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera, con la cual Encuentros de Diseño desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano se ha comprometido. Esperamos compartan estos audios y nos ayuden a su divulgación.